se le ha aparecido en esa zarza ardiente y ha llamado a Moisés. Vamos a ver los versos 13 en adelante. Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás, y tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en todos los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Señor, gracias por tu palabra. Es una bendición siempre abrirla y poder encontrar en ella tu verdad absoluta, Dios, donde encontramos también en ella a la persona de Cristo Jesús en todo el contexto. Hoy, Señor, te pido que nos hables de una manera especial y nos bendigas con este estudio tan maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les decía que la semana pasada vimos qué fue lo que ocurrió previo al llamamiento de Moisés. Moisés fue llamado por Dios, y uno de los principios que encontramos del llamado de Dios a Moisés es que lo llamó justo cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Entendíamos que si queremos que una tarea se cumpla, debemos delegarla a una persona ocupada, ¿sí? Porque realmente es lo que ha hecho Dios. Cuando Dios llamó a David o fue a ungirle, estaba también pastoreando ovejas. Y es muy importante porque Dios no encomienda una misión a alguien porque esté desocupado, porque no tenga nada más que hacer, sino porque es una persona precisamente que en medio de sus ocupaciones también puede distinguir y puede colocar todo en una prioridad, ¿sí? Todos los que estamos aquí, o la mayoría que laboramos o que trabajamos, podemos trabajar y servir al Señor, recordando que Él debe ser nuestra prioridad. Muy importante. Moisés huyó de Egipto a la edad de 40 años. Hablamos que la vida de Moisés está rodeada en periodos de 40, ¿sí? Lo vimos. ¿Y qué significaba esos periodos? ¿O qué significaba el número 40? Significa cambio y un nuevo comienzo. Y prácticamente eso fue lo que hizo Dios con Noé. Noé representa el peregrinaje que todos nosotros un día también nos encontramos, ¿no? Noé, cuando estuvo Moisés, se parece, ¿no? Empieza por la M y ese por la N, es muy parecido. Entonces, Moisés representa el peregrinaje que todo hombre antes de Cristo y después de Cristo debería también tener. Y es que cuando Moisés estuvo en la casa de Faraón, él pensaba que lo tenía todo, pero cuando tuvo que huir al desierto se dio cuenta que no era nada ni tenía nada, a punto de que estaba cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él.
Después de tenerlo todo, pasó al desierto y ya no tenía nada. Y ahí se dio cuenta que no era nada y que no tenía nada. Y cuando Dios se le presenta a la edad de 80 años, se da cuenta que Dios lo es todo. Como cristianos debemos llegar a ese punto en nuestra vida. Al principio pensábamos que lo teníamos todo o que éramos alguien sin tener a Cristo. Pero luego pasamos por un desierto y nos damos cuenta que no somos nada. Pero Él nos hace un llamado y nos damos cuenta que Él lo es todo. Y así funciona la vida de Moisés y así debería ser para nosotros. El Señor llamó a Moisés en el monte Horeb, ¿sí?, que se conoce como el monte de Dios. Este monte empezó a llamarse así después del encuentro que Moisés tuvo con Dios. Antes simplemente era el monte Horeb, pero ya después del encuentro que Moisés tuvo con Dios se le reconoce como el monte de Dios. Ahora recuerden que Moisés es el escritor de Génesis, del Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces por eso recibe ese nombre, porque Moisés lo ha escrito ya después de que se ha encontrado con Dios allí. También terminamos hablando cuál fue el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos saca a nosotros de esclavitud? Está en el verso 12 y dice: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios te salva y Dios me salva con un propósito, que le sirvamos. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Salvarnos de la esclavitud para un día reconocer que somos siervos de Él. Y esto cobra un valor muy, muy importante. Ahora en el verso 13, si ustedes se dan cuenta, Moisés le hace una pregunta que para nosotros quizá podría, si no conocemos el contexto o olvidamos el contexto, podríamos decir, ¿qué pregunta haces, Moisés? ¿Sí? En el verso 13 dice, dijo Dios a Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Uno diría, ¿pero qué pregunta, Moisés? ¿Sí? Pero eso sí olvidamos el contexto. Recuerden que cuando Dios llama a Moisés para hacer esta misión tan loable y tan grande, ¿sí?, y tan tenaz también, una misión no fácil, recuerden algo, el pueblo de Dios ha pasado una esclavitud de 430 años, o llevan 430 años, llevan generaciones en esclavitud. Entonces, él está preguntando, Señor, si ellos me dicen cuál es su nombre, ¿qué voy a decirles? ¿Sí? Moisés sintió que necesitaba en este momento, como les decía al principio, él pensó por un momento que tenía algunas credenciales a ser príncipe de Egipto, pero ahora se da cuenta después de 40 años cuidando ovejas que definitivamente necesita credenciales que respalden que él va a ir a cumplir con esta misión. Entonces, en Éxodo 12:40 nos dice que el pueblo duró 430 años y era casi imposible, recuerden, que el pueblo no hubiese sido influenciado por la cultura pagana y politeísta en la cual vivían. Los egipcios tenían dioses para todo. Entonces, cuando Moisés se presentara, él tenía que sacar una credencial y decir quién era el que le había enviado a hacer esa misión. Entonces, la pregunta tiene algo importante y tiene algo también de obviedad, si pudiésemos decir esa palabra. Entonces, como les digo, habían muchos dioses en esa época. Y una de las evidencias más claras de que el pueblo de Dios sí fue influenciado es cuando ustedes recuerdan que Dios llama a Moisés otra vez al monte para entregarle la ley. Y recuerdan ustedes qué fue lo que ellos hicieron. Empezaron a buscar un Dios tangible, un Dios visible, como habían aprendido ¿dónde? En Egipto. Ahora, algo muy importante, esos 430 años marcaron esas generaciones a tal punto que mucho del dolor que experimentó el pueblo de Israel generalmente está relacionado
con la idolatría que ellos practicaron. De hecho, la última cautiverio que ellos vivieron, que fue el de Babilonia, fue un cautiverio en el cual Dios usó para limpiar al pueblo cuando Nabucodonosor los llevó cautivos. Fue como una purificación. Después de eso, cuando ellos van con Nehemías y Esdras a construir el templo y los muros, el pueblo volvió a pecar de otras maneras, aún mezclándose con mujeres que no eran del pueblo y todo el tema, pero lo que sí algo les quedó claro a ellos es que Dios abominaba la idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? La idolatría es todo aquello que me quita mi mirada de Dios, porque a veces cuando hablamos de la idolatría pensamos, generalmente todos salimos de un contexto católico, de la iglesia tradicional, entonces inmediatamente pensamos en escapularios, imágenes que hemos guardado, que guardamos en un momento, pensando que podían protegernos a nosotros, nuestras pertenencias, a nuestros hijos, y los amarrábamos con amuletos, pensando que eso podía bendecir a nuestros hijos, y reconocemos hoy día que eso es idolatría. Pero también idolatría puede ser todo aquello que quita mi mirada de Dios, ¿sí? Todo aquello que quita mi mirada de Dios. Mi esposa puede ser mi idolatría, mis hijos pueden ser mi idolatría, mi trabajo puede ser idolatría, ¿sí? Entonces es muy importante reconocer que la idolatría es algo que Dios definitivamente castigó duro al pueblo. Ahora, también, además de que en Egipto habían tantos dioses, es importante recordar que Dios a la fecha, cuando Moisés le pregunta, Dios era conocido con varios nombres. Si ustedes recuerdan, en el primer verso de la Biblia encontramos en Génesis 1:1 a Elohim, ¿sí? Que significa el creador, Dios todopoderoso, o el creador todopoderoso. En Génesis 14 encontramos el Eión, que es Génesis 14:17, significa el Dios altísimo, ¿sí? En Génesis 16:11, el Roi, el Dios que me ve. ¿Se acuerdan ustedes cuando Agar quiso huir de Sara? Porque Sara le había dicho a Abraham que ahí tenía la sierva para que tuviera un hijo con ella, y cuando ella concibió, empezó Sara a despreciarle y a maltratarle, y ella decidió huir. Y ella tuvo un encuentro personal con Dios, y el lugar se llama el pozo donde Dios me ve. Y eso es lo que significa ahí el Roi, significado del Dios que me ve. Y eso habla de una aplicación para nosotros, es que Dios, no existe ninguna circunstancia que Dios no conozca de la cual nosotros estemos viviendo. Y Dios le dice a Agar, vuélvete donde tu sierva y vuélvete donde tu señora y ponte sumisa ante ella. Es la orden que Dios le da a esa mujer. El Shaddai, Génesis capítulo 17, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso y voy a ser contigo, está diciendo yo soy el Shaddai, ¿sí? El Olam, Génesis 21:33, el Dios eterno. Jehová Jireh, ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham iba con Isaac a sacrificar a su hijo? Y Isaac le pregunta a su padre, padre, aquí hay leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? Y en ese momento Abraham le responde a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y desde ese momento se conocía en el monte donde Dios ha provisto, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Sí, interesante que vamos a aprender que Jesús lo encontramos en este capítulo de una manera tan evidente. Lo veíamos en Marcos capítulo 14 y lo vamos a encontrar en muchas formas como Jesús se nombró a sí mismo. Vamos a ver ahorita. Ahora, otros nombres que se conoce el nombre de Dios en toda la Biblia. Jehová Kadesh, el que santifica, Éxodo 31, vamos a encontrarlo. Estoy diciendo los que ya se conocían o la forma en que Dios se había presentado a los siervos, a Abraham, a Isaac, a cada uno de los patriarcas. Pero más adelante vamos a encontrar a Jehová Kadesh, Jehová Nisi, que significa mi estandarte,
cuando ellos salen, cruzan y vienen los amalecitas a atacarlos y ellos vencen, entonces Jehová se convierte en ¿qué? Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera. Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Súper espectacular. El Señor sana, Éxodo 15. Jehová Roy, Él es mi pastor, Salmo 23. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, lo vamos a encontrar en las cruzadas, cómo va a ir Él delante de ellos y Él se convierte en Jehová de los ejércitos. Jehová Shalom, muy conocido, ¿no? Mi paz, Shalom, Shalom Alejen, ¿recuerdan? Muy bien. Jehová Shama o Jehová Shammah, que es, Él está presente, Ezequiel 48. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Entonces, cuando vemos todo esto, inmediatamente decimos, Moisés tenía razón en preguntarle, ¿cuál es tu nombre? De alguna manera, ¿no? Él quiere que Él le ponga el sello de ese llamado que le está haciendo, para Él presentarlo a los hijos de Israel. Pero Dios le responde a Moisés de esta manera. Y respondió Dios a Moisés, verso 14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, no tiene ninguna diferencia con Yahvé, porque cada una de esas palabras expresan la misma idea. El nombre que estaba revelando aquí Dios a Moisés se le denomina un tetragrama, que era 4 consonantes, ¿sí? 4 letras, y aparece alrededor de 6.800 veces. Y está escrito como JHWH o Y de yuca, HVH, es lo mismo. El significado yo soy. ¿Saben qué le estaba diciendo el Señor a Moisés ahí? Le estaba diciendo, yo soy autoexistente, yo soy el que existe por sí mismo, ¿sí? O sea, Dios no necesita absolutamente nada para existir. Él es, será y ha sido. En las versiones en español de la Biblia se traduce Jehová o Señor. O sea, ¿cómo llegamos de JHWH o Y de yuca HVH? ¿Cómo llegamos a Yahweh, Yahvé o Señor, que es Adonai? Realmente se convirtió en una práctica común de los judíos que decían que el nombre de Dios era santo, o sea que no era indigno de alguna manera que nosotros, siendo pecadores, pronunciáramos ese nombre. Entonces lo que hicieron ellos fue que empezaron a decir Adonai en vez de pronunciar este tetragrama, y así fue como llegó a conocerse como lo que tenemos hoy como el Adonai o el Señor de nuestras vidas. Pero realmente lo que yo quiero que veamos, más adelante tenemos pues que se le pusieron las letras y el tetragramatón y las vocales, ya queda Yahweh, Yahvé, sí, es lo mismo. No era un nuevo nombre realmente, ni un nombre desconocido, ya que aparece más de 160 veces en el libro de Génesis. O sea, no era desconocido. Pero entonces, ¿por qué no era desconocido? Porque el mismo nombre de la mamá de Moisés, ¿recuerdan cuál es el nombre de la mamá de Moisés? ¿Qué me dice? No, esa es la esposa de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Jocabed. Muy bien, Laurita. Jocabed significa Jehová o Yahvé es mi gloria. O sea que realmente Moisés e Israel sabían el nombre de Yahvé. Dios no le dio a Moisés un nuevo y mejorado nombre de Dios, sino que le estaba dando el nombre de Dios que ellos habían conocido anteriormente. Recuerden que han pasado 430 años
Y podríamos decir que de alguna manera son 430 años también de silencio, ¿no? Donde ellos están en esclavitud, donde lo único que escuchan es una lengua egipcia, escuchan un maltrato de un faraón, de unos, dice que Faraón colocó líderes para maltratarles, para ponerles dureza de cerviz a ellos. Entonces realmente Dios les estaba llamando de nuevo a la fe de los patriarcas, no era algo nuevo. Y aquí encontramos una aplicación. Esta es la clave que podemos recordar cuando nos encontremos alejados de Dios o cuando sintamos que nos estemos extraviando de la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvamos a la fe bíblica, volvamos a la fe de los patriarcas y no a algo nuevo. Una de las cosas que tratan de sacarnos de la fe verdadera, de la fe bíblica, son las nuevas emociones, los nuevos sentimientos, las nuevas experiencias con las cuales yo puedo relacionarme con Dios, ¿sí? Entonces, muy lindo que podamos tener experiencias con Dios y maravilloso y todo, pero muchas veces algunas de esas experiencias no son bíblicas, son espirituales, pero no son de Dios. Y empiezan a sacar a las personas, y yo quiero decirte a ti en esta noche que si tú algún día te encuentras, sientes que estás fuera de la fe o te estás extraviando de la fe, lo que tienes que hacer es volver a la fe bíblica, a la palabra de Dios, a lo básico. En lo básico está nuestra salvación. A veces queremos innovar o inventar, ¿sí? Vivimos en un mundo de cambios, en un mundo de innovaciones. Y entonces ese mundo de innovaciones nos lleva a pensar que también tenemos que innovar con la fe o que tenemos que inventar algo sobre la fe. Pero realmente es delicado, esos terrenos se vuelven unos terrenos peligrosos en algunos momentos. Entonces, está diciendo aquí el Señor, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios le dice a Moisés que su nombre es yo soy, porque Dios simplemente es. Nunca hubo un tiempo en que no existía Dios o un tiempo en que Él dejara de existir. ¿Se dan cuenta? La forma en que está escrito allí está en un presente continuo, donde Dios nunca deja de ser. ¿Sí? Muchas veces se dice que Jesús está de moda, pero realmente Jesús no ha pasado nunca de moda, ni Dios nunca dejará de pasar de moda. Él siempre ha sido. Entonces, el nombre yo soy tiene dentro de sí la idea de esta palabra que es nueva para mí, aceidad. No sé si saben qué es esa palabra. El nombre yo soy tiene dentro de sí la idea de aceidad. Aceidad significa atributo de Dios por el cual existe por sí mismo, que Dios totalmente es independiente, que Él se apoya en nada para la vida o existencia. O sea, Dios no necesita absolutamente de nada ni de nadie para ser Dios. ¿Se imaginan en el Dios en el que nosotros creemos? Es espectacular, porque el hecho de que usted deje de creer en Dios o el hecho de que usted se enoje con Dios no significa que Dios deje de existir. Pero muy diferente es que ¿quién es usted con Dios cuando usted ha creído en Él, pero decide apostatar de su fe? Ahí las cosas sí cambian, porque usted no es el mismo sin Él. Recuerden, Él lo es todo, pero nosotros no somos nada. Y aún así, Él siendo todo, quiere relacionarse con nosotros, pero Él siempre es, y no necesita de usted ni de mí para existir, pero yo sí necesito de Él para vivir, y eso es lo que cambia todo. Miren lo que dice Isaías 40:28, cuando Jesús estaba diciendo que yo soy. Está diciendo algo muy, muy especial aquí. Me encanta la forma en cómo el Señor habla, o Isaías nos presenta aquí el profeta de una manera especial. Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Te has sentido alguna vez cansado? ¿Alguna vez te has sentido que te faltan fuerzas? Pues resulta que tenemos un Dios que no se cansa, pero además de que no se cansa ni se fatiga, nos dice en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y si usted ha estado sin fuerzas, es mi oración en esta noche que sea Él multiplicando sus fuerzas. Yo me he sentido cansado muchas veces. Yo me he sentido de alguna manera fatigado, ¿sí? No de Dios, pero aún en el trabajo de Dios me he sentido cansado. Pero lo lindo es que Él promete dar fuerzas al que está cansado. ¿No les parece a ustedes especiales saber que tenemos un Dios que no se cansa, pero que además de eso tiene la capacidad de bendecirnos? Es la fuente para nuestra bendición, es la fuente de nuestras fuerzas. Y qué maravilloso poder venir a Él. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, pero yo les había dicho que Éxodo es un libro que nos habla mucho de teología. Y aquí estamos viendo teología, el nombre de Dios. Pero Éxodo también es un libro que nos habla mucho de cristología, ¿sí? ¿De quién nos habla? Del estudio de Cristo Jesús. Lo tremendo es que estas mismas palabras Jesús se identificó de esa manera, como yo soy el que soy. El Evangelio de Juan es experto en mostrarnos la manera en que Jesús se identificó. Quiero que me acompañen rápidamente al Evangelio según San Juan, al capítulo 5 del verso 26. Porque aquí vamos a ver este mismo pasaje de Isaías. Lo vamos a ver representado aquí en Juan capítulo 5. Este pasaje es espectacular. La forma en que Jesús se presenta a sus discípulos y a la gente que le escuchó en su momento es maravilloso porque está identificándonos. Ojo con esto. Un punto más de teología y de cristología que estamos viendo aquí en esta noche, donde nadie, absolutamente nadie puede debatirnos que Jesús no es Dios. Fue la manera, el yo soy se conoce desde la experiencia y desde el momento en que Dios se le reveló a Moisés. Se conoce el yo soy. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Nos está hablando del término, el yo soy tiene dentro de sí la idea de aceidad, ¿sí o no? O sea, Él no necesita, Cristo también no necesita de nadie para existir. Muy importante, está implícito dentro de Juan 5:26. Es también inherente en la idea detrás del nombre yo soy, el sentido del ser. Dios se convierte en lo que le falta en nuestro tiempo de necesidad. Un ejemplo, yo soy nos invita a llenar el espacio en blanco de nuestra necesidad. Ahora, no significa por ejemplo, de mi necesidad de un carro, entonces Él se convierte en carro, no, del ser. Por ejemplo, cuando estamos en oscuridad, yo soy la luz, dijo Jesús. Él se convierte el ser para nosotros que completa ese espacio en blanco y nos satisface. Cuando tenemos hambre, ¿qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Cuando estamos indefensos, Él dice, yo soy el buen pastor. Y de esa manera nos permite ver cómo Él es Dios, Jesucristo es Dios. Miren lo que dice Juan 8:24. Más yo soy en el capítulo 8 de Juan. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tremendo, ¿no?
La pregunta es, ¿yo soy qué? La pregunta es ahí. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando estaba diciendo en Juan 8? Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. ¿Quién es el único que tiene potestad para perdonar pecados? Yo soy Dios. Y Él está diciendo ahí, yo soy Dios. Este título divino que Jesús tomó sobre sí mismo a menudo, identificándose claramente a sí mismo con la voz de la zarza ardiente. Jesús está diciendo, yo soy esa misma voz que habló con Moisés en la zarza ardiente. Yo soy Dios. Juan 8:28, 4 versos más abajo del Juan 8:24. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 58 del mismo Juan 8. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cómo diríamos nosotros esta palabra en español? Hablándolo, nosotros diríamos, antes que Abraham fuese, él era, yo fui, o yo era, ¿sí o no? Pero él está diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo estaba, estoy y estaré. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 18 del 4 al 6, y este es lo que estamos viendo en Marcos. Me encanta porque, ¿qué fue lo que hizo caer a los soldados que fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo? La declaración yo soy. Dice, ¿a quién buscáis? Veámoslo ahí, Juan 18 del 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué fue lo que hizo que cayeran en tierra? Que estaban enfrente de Dios mismo. Él es y era. Entonces, como aplicación, saber la diferencia entre quién soy yo y quién es Dios marca la diferencia en mi vida como creyente. Cuando yo realmente sé quién soy y quién es Él, hay algo que transforma mi forma de relacionarme con Dios. ¿Sí? Hay gente que se relaciona con Dios, pero pensando que Dios se ganó la lotería con ellos, se ganó el baloto con ellos. O sea que Dios no podría ser sin Él. Hay personas que se relacionan así con Dios. O sea, Dios no sería quien es sin mí. Y qué triste por ese hombre. Pero realmente yo no sería quien soy sin Él. Pero realmente Él sería quien es y seguirá siendo quien es sin mí. Pero eso es lo que transforma la forma de relacionarnos con Él. Y eso nos permite mirar una distancia de un Padre que nos ama, del cual nos podemos acercar confiadamente, pero sabiendo realmente quién es Él. Y eso es tremendamente maravilloso. Vamos a ver lo que Dios le dice a Moisés que debe decir a Israel, además de decirle quién le envió. Versos 15 al 18 de Éxodo capítulo 3, verso 15 al 18. Es nuestro pasaje de esta noche. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche
y miel. Así dirás a los hijos de Israel. Entonces, después de 400 años, 430 años, Moisés tenía la tarea de anunciar que había llegado el momento en que los hijos de Israel volvieran a Canaán y tomar la tierra que Dios había prometido a sus padres. Pero ¿saben algo? Es posible, por la manera en que ellos se comportaron cuando salieron, que uno, esta noticia les haya caído como un baldado de agua fría, y dos, que realmente no era algo que ellos quisieran. Porque recuerden que una de las características de los seres humanos es buscar, ¿qué buscamos? La comodidad. Si yo estoy sentado y algo me está tallando aquí, ¿qué hago yo? Me cambio de silla, busco otra silla, hago algo, pero yo tengo que sentirme cómodo. Para ellos el cambio era una incomodidad y realmente no era algo que ellos quizá anhelaran del todo. ¿Sí? Los ancianos y las personas de Israel quizá era algo que no anhelaban. No lo podemos saber, pero quizá por la forma en que se comportaron en la salida, para eso nos trajiste, todo el momento todo el peregrinaje fue una continua queja. Realmente se sentían cómodos, tenaz, ¿no? Tenaz la forma de pensarlo y de verlo. Se sentían cómodos a pesar de la manera miserable como vivían. Y es tenaz que una persona se acostumbre a vivir de una manera miserable, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era una tierra que fluía leche y miel. ¿Y cómo una persona puede estar contento en una tierra donde hay hiel y no miel? Y puede estar contento, pero sabiendo de que Dios le ha dicho que ese no es el lugar. Porque es que no estamos hablando de sufrimiento como tal, porque en algún momento podemos estar en un lugar bajo la voluntad de Dios, donde hay sufrimiento y Dios quiere que estemos allí, porque está puliendo nuestro carácter por A, por B, por C. Pero tenaz que ellos, sabiendo que Dios les ha prometido una tierra que fluye leche y miel, se hayan quejado porque se han acostumbrado de alguna manera a vivir de una manera miserable. Y es triste que como cristianos podamos rebajarnos, o como dice un filósofo que conozco llamado Napoleón, dice, ¿cómo somos tan poco ambiciosos? Siempre en la reunión de hombres nos encanta ver los aportes de Napoleón porque con parte de filosofía, con sus palabras muy chéveres, pero realmente él decía, ¿cómo el hombre llega a ser tan poco ambicioso? ¿Sí? Entonces miren lo que dice en el verso 18. Dios le dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esta era una alentadora promesa para Moisés, quien 40 años atrás, cuando parecía que todo lo tenía a su favor, el pueblo de Israel lo había rechazado como libertador de la nación. ¿Se acuerdan ustedes? No podemos perder la historia que Moisés ya había intentado ser el libertador. Y Esteban, en su predicación espectacular en el libro de Hechos, el capítulo 7, él dice, él creyendo que el pueblo también lo había visto así como el libertador, que habían entendido lo que él iba a hacer, pensaron que los iba a libertar por medio de Moisés, pero no fue así. Ahora Moisés, recuerden, ha pasado 40 años en el desierto, ha sido pulido por Dios. Seguramente él estaba preguntando, ¿por qué ellos habrán de escucharme? Justo cuando ahora parezco que no tengo nada. ¿Se acuerdan? Él lo tenía todo y pensó que esa era la manera que los iba a sacar. Pero ahora aparentemente no tiene nada, pero lo tiene todo, porque el Señor está yendo con él y es quien lo está enviando. Y le está diciendo, llegó el tiempo, yo te voy a llevar. Y yo soy el que lo voy a hacer a través de ti. Entonces, me encanta porque nos dice allí que Dios le dice a Moisés, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Teológicamente esto es la forma en que nosotros debemos describir nuestro encuentro con Dios.
Muchas veces nosotros decimos, cuando yo encontré a Dios, es que Dios estaba perdido. El que estaba perdido era yo. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, le está diciendo, ve y les dices, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Los perdidos eran ellos. ¿Sí? Ellos fueron los que se soltaron de la mano del Señor y por eso quedaron cautivos y llegaron a Egipto de esa manera. Pero realmente Dios no es el que se ha perdido. Es una manera teológica. Encuentra uno personas que dice, cuando yo encontré a Dios, pero realmente no es, aunque entendemos lo que la persona quiere decir, ¿sí? Pero realmente cuando Dios me encontró a mí, es la forma teológica de exponerlo. Ahora, me encanta que en el verso 19 en adelante el Señor advierte a Moisés lo que va a ocurrir. Y esto me encanta. Me encanta que dentro del llamado de Dios, queridos hermanos y hermanas, me encanta que dentro del llamado de Dios, dentro del contrato que Dios te llama para firmar con compromiso, porque no es sin compromiso, no es firme aquí sin compromiso, sino con compromiso, realmente es un contrato que tiene, de hecho, por así decirlo, es todo lo diferente a la publicidad. La publicidad trata de mostrarte todos los beneficios de un producto y esconder todos los efectos colaterales que puede causarte, el daño. Y entonces, ¿qué pasa en los contratos? En los contratos se pone con letra mayor y tendrás minutos bacanos para que hables bien bacano y tal, pero luego en la letra pequeñita, ahí donde te pases un día te vas a dar cuenta que eso no es tan bacano, ¿sí o no? Y hay letra menuda realmente en los contratos y no es legible, no se alcanza y no te explican bien el peligro que corres, el riesgo que asumes. Con Dios, amados hermanos, nunca es así. Él te dice los riesgos que tú corres al aceptar el llamado. Y te dice, ¿estás dispuesto a hacerlo? Pero recuerde que Él ya también le dijo quién fue el que lo mandó. Es que ahí es donde está el asunto de la fe y por eso estos hombres terminaron siendo hombres de fe. Porque realmente caminaron creyendo quién los había enviado y caminaron creyendo la declaración del que se les presentó. Miren lo que dice aquí. Dios lo manda que saque a alguien, pero le dice, y a la verdad, no es que vayan a salir al principio. O sea, yo te mando a que los saques, pero Faraón no te los va a dejar sacar. Pero al fin de cuentas, sí los vas a sacar, pero va a ser con mano fuerte. Miren aquí lo que dice. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, iba a ser una pelea, iba a ser algo de riesgo, una misión peligrosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios, que todo lo sabe, sabía que Faraón no los dejaría ir de una, sino que los iba a dejar ir en contra de su voluntad. Recordamos todos, vamos a verlo más adelante, cómo Faraón en su necedad termina aceptando la voluntad de Dios en contra de su voluntad, pero ya cuando le tocó a su primogénito, la muerte de los primogénitos, dice, váyanse de aquí que esto es una plaga, salgan de aquí. Es lo que él inmediatamente hace. Él sabía que lo que haría falta para mover el corazón del faraón. Las plagas y las calamidades por venir habían sido planeadas con propósito específico y no fueron al azar. Ahora quiero que note algo. Tremendo que diga aquí, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Noten algo. Esas eran maravillas para el pueblo de Dios para que salieran, pero era dolor para los que no eran hijos de Dios y estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y tremendo que algunas veces cuando viene algo, para algunos son las maravillas de Dios, pero para el otro es el castigo de Dios. Dentro de la misma frase están ambas. Aquí lo que estaba recibiendo el faraón era el castigo de Dios, pero lo que estaban viendo los
El pueblo de Israel era las maravillas de Dios. Tenaz. ¿En cuál de los dos tú quieres estar? ¿Tú quieres estar, tú quieres ver las maravillas de Dios? ¿Ver cómo Dios obra con mano poderosa y te libera? ¿O quieres recibir, por así decirlo, ese castigo? Y eso depende de cuál lado tú te hagas. Siempre hay dos lados, ¿sí? Uno está, tomo la decisión de estar con Él, porque Él lo es todo, o tomo la decisión de rechazarlo a Él y creer que yo puedo solo. Tristemente no veré la gracia de Dios, sino la ira de Dios estará sobre mí, según lo que nos dice Juan 3:36 y muchos pasajes de la palabra. Esa era la posición del faraón. Lo que sí era seguro para Moisés, y noten, me encanta otra vez, lo veíamos la semana pasada, Dios nos dice, por si Faraón no los deja ir, ¿sí? Está diciendo no los va a dejar ir al principio, pero los va a dejar ir. Punto final, ¿sí? Le va a costar, duro, pero los va a dejar ir. Y el Señor no lo deja como en un sinsabor, sino que realmente Dios te da un llamado y dice qué es lo que va a ocurrir porque Él lo sabe todo. Y si Él prometió, Él cumple. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Saben? Y aquí colocaba como aplicación, una de las características de Dios es que Dios nunca te lleva, como dicen en la mafia, nunca te pone a ti como gancho ciego. Sí conocen, en la mafia se usa el gancho ciego. El usar una persona para cumplir un propósito, pero esa persona no sabe qué es lo que le va a pasar, no sabe si volverá, si no volverá. Él llegó ahí como gancho ciego. Pero lo lindo en Dios es que Él no es así con nosotros. Él nos dice lo que hay, cómo lo vamos a hacer y cómo Él definitivamente va a orar. Y es especial. Jesús nunca llevó a nadie de gancho ciego. Jesús nunca escogió un discípulo y le dijo, y lo llevó ofreciéndole casa, carro y beca sin hipoteca. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno de unos hombres le pregunta, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y él le responde, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo, ¿quieres ir? Aunque no sepas dónde vas a dormir esta noche. Porque es que vamos, cuando a mí me dicen, vamos a una misión a tal lado, y lo primero que uno cuadra es dormida, comida, tal, ¿sí o no? Y él está diciendo, ¿vas a ir? Pero yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Pero estás confiado en que yo soy. Ese es el punto. Jesús nunca llevó a nadie gancho ciego. Miren, para la muestra, varios pasajes. Mateo 16:25. Si quieren, escríbanlos. Y solamente buscamos Mateo, el último. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? En esta misión puedes perder tu vida. Pero perder tu vida es hallarla. Ah, bueno, Señor, listo, vamos para esa. ¿Estás dispuesto? Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere seguir a Jesús, seguir a Dios, es una decisión que debo querer. No es una obligación. Qué rico que el Señor nos pone un cuchillo, una navaja, nos pone algo. ¿Me sigues o qué? No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Todos los días debemos tomar la cruz, todos los días. La cruz significa sinónimo de muerte, debo morir a esta carne que se quiere levantar. Todos los días debo morir a ella. Tomar su cruz cada día. Y luego sí dice, sígame. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Vamos a tener aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Ahorita sí acompáñenme a Mateo 16, Mateo 10:16. Una última.
He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano, miren, hasta la familia entregará a la muerte el hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Misión, peligro. Podemos arriesgar la vida, pero para ganar la vida eterna, como dijo Jim Elliot, y lo he dicho muchas veces, un misionero que murió en manos de los indios ecuatorianos, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. Pierdes tu vida para ganar la vida eterna. No es tonto, pero es tonto aquel que trata de retener su vida que nunca la podrá retener. ¿Quién de nosotros podrá, por mucho que tomemos cosas para no envejecer, para no morir? Un día vamos a morir todos, hasta Amparo Grisales va a morir. Todos vamos a morir. Todos un día vamos a morir. Pero no es tonto el que entrega aún su vida, dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por último, vamos a Éxodo nuevamente. Dios le da los detalles. Va a ocurrir, y me encanta porque no solamente le dice que Faraón no los va a dejar ir de una y le explica cómo va a ocurrir, cómo realmente van a salir cuando vean las maravillas de Dios. Maravillas para el pueblo, castigo para Faraón. Pero también les habla la indemnización que iban a recibir antes de salir. Porque todo esclavo según la ley, esto no estaba en la ley, pero iba a ser luego en la ley, que un esclavo cuando saliera no se podía mandar con manos vacías. ¿Cuántos años estuvieron el pueblo de Dios? 430 años. La indemnización era larga. Y aquí el Señor les dice eso. Esclavos, los oprimieron, Egipto se enriqueció a causa de ustedes, ¿ok? Ellos van a pagar cada centavo de lo que los explotaron a ustedes. Y yo daré a este pueblo, verso 21, gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Tremendo que esta misión se la deleguen a las mujeres. Que las alhajas y los vestidos, de nada, no está por sentado y que sea a las mujeres la que le corresponde esta tarea. Dios prometió arreglar cada detalle, no solo con el faraón, sino con todos los egipcios. Y Dios prometió una indemnización que más adelante sería una ley, según Deuteronomio 15, del 12 al 14. Dios decía que si un esclavo estaba un tiempo de servicio, se le había terminado, no podía irse con las manos vacías. Creo que Dios estaba respondiendo más allá las preguntas que Moisés podía tener para ir a hacer esta misión. ¿Sí? Las garantías que tenía Moisés en esta tarea eran completas. No había un solo detalle que se quedara por fuera, porque Dios no se le escapa ni un solo detalle. ¿No les parece a ustedes que no se le escape ni un solo detalle y que aún la indemnización sea justa lo que está ocurriendo? Y eso fue lo que ocurrió. Lo veremos más adelante, cómo coloca gracia delante de ellos y le dan una muy buena indemnización por 430 años de esclavitud. Tenaz, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto lo que Moisés le pregunta, podríamos llamarle a estos versos, lo que Moisés en su humanidad y lo que usted y yo en nuestra humanidad podríamos preguntarle a Dios, ¿sí? ¿Quién me envía? ¿Cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? Perfecto.
El próximo capítulo vamos a ver que las otras preguntas ya tomaron otro calibre, donde Moisés de alguna manera no está orando con fe. A tal punto que el capítulo 4 de Éxodo, que vamos a ver la próxima semana, Dios se enojó con Moisés. Y se enojó por la pregunta que Moisés empezó a hacerle, y la pregunta era más excusa que cualquier otra cosa. Y yo creo que a Dios, en todo el contexto de la Biblia, le molesta nuestras excusas. Y vamos a verlo. Y no eran excusas pequeñas, era algo que no estaba bien, y Dios se enoja con Moisés. Y es lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 4. Padre, gracias por esta noche, por darnos de ti, de tu palabra. Hoy hemos estudiado en este capítulo, Señor, cómo llamaste a este hombre y cómo le dijiste quién estaba haciendo el llamado. Con una claridad, con una contundencia. Tú eres Dios, el que ha existido, y no necesitas de nosotros para existir. Pero aún así nos sorprende que el creador de los cielos, de la tierra, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Nisi, nuestra bandera, quiera relacionarse con nosotros, unos hombres débiles, frágiles. Y Señor, gracias por querer relacionarte con nosotros, Dios. Definitivamente reconocemos que no somos nada sin ti, que tú sigues siendo el mismo sin nosotros, pero que nosotros definitivamente estamos perdidos sin ti. Estamos sin rumbo, estamos desprotegidos, somos como ovejas sin pastor si tú no estás con nosotros. Por eso te necesitamos, Señor. Gracias porque cuando haces un llamado a nuestras vidas, nos dice a veces que vamos a correr peligro, pero siempre nos deja ahí la puerta para ver si vamos a tomar o no ese llamado. Personalmente has hecho un llamado a mi vida, el cual quiero asumir ese reto, Señor, cada día, Señor. Y hay otro llamado que está ahí latente y que a veces tengo temor, a veces me da miedo de lo que puede ocurrir con mi vida, con mi familia, Señor. Pero tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres Dios, y tú, Señor, nunca nos llevarás a un lugar donde no puedas sostenernos, Señor. Y si perdemos nuestra vida en esa misión, Señor, seremos héroes de batalla, y tú nos condecorarás un día en tu presencia, Señor. Porque no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder, la eternidad contigo, con el Padre eterno, nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias, Señor, porque no nos prometes mariposas, Señor, no nos dices cosas que no vas a cumplir, Dios. Nos dices las misiones duras que tendremos en la vida, Señor. Sabemos que también prometes tierra, Señor, donde fluye leche y miel, Dios, donde tú quieres que estemos. Pero hay misiones en las cuales vamos a correr peligro. Señor, yo te pido que protejas a aquellos que vamos a las misiones en la cárcel cada 8 días, Señor. Un lugar donde se corre peligro, Señor. Se corre peligro todo el tiempo. Pero que tú, Señor, eres nuestro estandarte, Dios. Que vamos sin temor porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Que tú nos cuidas, Señor. Y hemos visto tu gloria en ese lugar. Hemos visto cómo tú has bendecido esos internos, Señor. Cómo los has transformado. Y queremos seguir asumiendo el reto, Señor, de invitar personas a nuestra casa aún sin conocerlos, sin saber quiénes sean, Dios, sin saber el trasfondo de sus vidas, pero reconociendo que tú eres Dios y que cuida de nuestra casa, que cuida de nuestros hijos, de nuestra esposa, Señor, y que lo que hacemos, lo hacemos por ti y para tu gloria, Señor. Te amamos, te bendecimos y te rogamos en esta noche que nos lleves con bien, que nos ayudes a recordar cuál es el llamado que nos has hecho, Señor, y que no demos un paso atrás, porque el enemigo quiere acobardarnos, quiere colocarnos un espíritu fusilánime, pero no queremos acobardarnos, Señor. Queremos ir adelante, Señor, como fue Gedeón, delante tuyo, Señor, a pesar de que le diezmaste sus soldados, Señor. Siguió adelante la batalla, porque tus estrategias son maravillosas, Señor, y aún son ilógicas muchas veces, según nuestros pensamientos, pero le diste la victoria a aquellos hombres que confiaron en ti.
y sé que no será, que será lo mismo para nosotros si confiamos en ti, Señor. Te damos gracias en esta noche, bendícenos y ayúdanos a dar la buena batalla cada día, a morir cada día por ti y para ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si han guardado sus